brujería, lectura de cartas y un amarre que no salió como se esperaba. Esta es la historia de esta noche, titulada El amarre. Paulina, una chica de Monterrey, México, hace algún tiempo vivió un suceso paranormal relacionado con todas estas cosas. La historia cuenta que en una ocasión se fue de vacaciones con su familia a las playas de Veracruz. Estuvo ahí cerca de una semana. En una ocasión, sus papás se quedaron en una de las palapas que estaban ahí enfrente a la playa, mientras ella y su hermana mayor se fueron a caminar, recorriendo toda la orilla de la playa, explorando hasta ver dónde llegaban antes de que se pusiera el sol. El atardecer empezaba a morir lentamente cuando llegaron a un punto en donde no había mucha gente, pero no se detuvieron. Continuaron caminando, hasta que no hubo nada de gente, o eso parecía, pues a lo lejos pudieron reconocer la silueta de una señora con una apariencia extraña que parecía como a las gitanas que salen en las películas. Esta extraña señora se acercó a ellas con un saludo y les preguntó si podían ayudarla, pues había perdido su dinero y necesitaba pronto llegar a su casa, y que solo necesitaba 100 pesos. Paulina se quedó viendo a su hermana con una notable inconformidad en su rostro por lo que había dicho la señora, pues nada más se había acercado a ellas para pedirles dinero. En esto, la señora se presentó dando su nombre. Dijo que era una bruja blanca que venía de un pueblo muy famoso de Veracruz, donde había muchos brujos, nahuales y magos, y que había ido a tirar un trabajo que le había encargado un cliente, pero se descuidó y unos espíritus malignos y traviesos del mar le habían logrado arrebatar el dinero y que tenía que regresar pronto a su casa, ya que las protecciones y talismanes que tenía no durarían mucho, y que si éstas caducaban, su vida correría gran peligro, ya que había muchos hechiceros negros esperando la oportunidad para terminar con ella. Paulina de igual modo volteó a ver a su hermana una vez más, un poco incrédula y un poco molesta. En esto, la gitana blanca, quien no solo sabía leer las cartas, sino también los rostros, se apresuró a su negativa respuesta y les dijo que no quería el dinero regalado. Buscó dentro de su pequeño morral que cargaba y sacó una baraja y les dijo que les leería las cartas y les cobraría a cada una solo 50 pesos. Paulina y su hermana, quien siempre fueron muy supersticiosas y creyentes de esas cosas, decidieron aceptar inmediatamente la oferta. Se sentaron en la fresca y uniforme arena. La primera a la que le leyó las cartas fue a su hermana, a quien le dijo varias cosas que le sorprendieron. La señora empezó a barajear las cartas. Después fue sacando las cartas de una en una para poder interpretarlas. Entre las cosas más sobresalientes que le dijo la señora a su hermana fueron que en su vida laboral las cartas le decían que habían unas personas que la estaban molestando mucho en su trabajo, por lo cual ella planeaba renunciar. Esto fue sorprendente, ya que, por específico que sonara aquel caso, tenía razón aquella gitana blanca. La hermana de Paulina tenía pensado renunciar regresando de vacaciones, ya que en efecto había dos personas que la estaban molestando mucho, una compañera de su oficina y nada más y nada menos que su jefa directa. La señora le hizo la recomendación de que por más que quisiera, no fuera a renunciar, que se esperara mínimo 2 meses más, pues las cartas le decían que venía algo bueno para ella, y que esas personas pagarían caro por portarse mal. Después le empezó a hablar sobre su vida sentimental, donde la señora le dijo que las cartas le decían que tenía poco de haber terminado una relación, que su exnovio la estaba buscando e insistía en regresar con ella. Fue algo muy sorprendente, porque tanto la hermana de Paulina como la misma Paulina sabían que esto era cierto, que hace apenas 3 meses la hermana de Paulina había terminado una relación, y también era cierto que su exnovio la estaba buscando muy insistentemente. Por lo cual las hermanas se quedaron muy sorprendidas. La bruja gitana les dio unas recomendaciones. Le dijo que no regresara por nada del mundo con su exnovio, ya que según las cartas, el próximo año conocería a alguien mucho mejor, a un hombre que la trataría bien y el cual sería su compañero de vida, ya que, según las cartas, este sería el hombre con quien se casaría. Estas fueron las 2 cosas más sobresalientes que le dijo aquella señora.
Después llegó el turno de Paulina, pero ella fue sincera de corazón y le dijo que hace poco le habían leído las cartas, que de hecho le había gustado mucho cómo le había dicho las cosas a su hermana y que quería que también a ella le leyera. Pero la bruja respondió bien a su sinceridad y le dijo que eso no era bueno, que no era bueno que se le leyeran las cartas 2 veces tan seguidas, que tenía que esperar un poco más de tiempo para volver a leer su suerte o podría dañarla. Pero le dijo que tenía algo más que le podía vender. La bruja buscó dentro de su pequeño morral insistentemente. Tardó poco más de 1 minuto, el cual para las hermanas, sorprendidas y llenas de curiosidad, pareció casi eterno, hasta que la gitana sacó de su pequeño morral un pergamino con un moño rojo atado. Les dijo que ese pergamino estaba ritualizado para cumplir deseos, y que ese pergamino en especial estaba hecho para cumplir deseos de amor. Paulina se quedó muy asombrada. La gitana blanca le siguió explicando. Le dijo que lo único que tenía que hacer es poner en ese pergamino el nombre y la fecha de nacimiento del chico que le gusta, y que antes de dormir tenía que ponerlo debajo de su almohada, y al día siguiente se realizaría el hechizo y el amarre. Paulina quedó completamente sorprendida e inmediatamente dijo que sí lo compraría. La bruja le dijo que ese era un trabajo muy caro, pero como necesitaba el dinero, se lo dejaría a buen precio, y le dijo que ese tipo de trabajos no lo vendía por menos de 1,000 pesos. Paulina dudó por un momento, tanto del precio del pergamino como del funcionamiento del mismo. La bruja, aceptando el regateo, le comentó que su infortunio de necesidad de dinero era a la vez la fortuna de ella para encontrar el amor verdadero, y le ofreció una oferta más suave. Paulina inmediatamente aceptó y le dio el dinero, y la bruja le dio el pergamino, y después le empezó a dar las instrucciones de uso. Le dijo que, después de haber escrito el nombre de la persona a quien quería atraer y poner bajo la almohada el pergamino, tenía que revisarlo al día siguiente, y entonces podían pasar 4 cosas. Si el nombre en la hoja del pergamino desaparecía por completo, quería decir que ese chico tenía unas protecciones muy fuertes, tal vez talismanes o amuletos, pero que de cualquier manera el amarre no surtiría efecto, por lo cual tendría que pensar en escribir el nombre de algún otro chico. Pero, si la hoja amanecía manchada y de igual forma no aparecía el nombre, quería decir que ese hechizo tampoco resultaría con ese chico, ya que éste tendría ya algún hechizo, algún amarre, algún trabajo de sanación o bloqueo activo, por lo cual tendría que pensar en alguien más. Otra de las opciones era que aquel pergamino podía desaparecer por completo, y esto querría decir que ese chico sería el amor de su vida, el hombre destinado a estar con ella, por lo cual el hechizo solamente lo que haría sería hacer del conocimiento de ella la presencia del verdadero amor, por lo que el hechizo ya no tendría razón de existir. Y la última y cuarta opción era la que, según la bruja, sería la más común, que al revisar el pergamino, el nombre de aquel chico apareciera en rojo. Esto sería raro, porque las instrucciones eran escribir el nombre con tinta negra, y si aparecía en color rojo al día siguiente, querría decir que el hechizo se efectuaría correctamente, lo que significa que esa persona no sería el amor de su vida, pero el amarre quedaría realizado. Por último, la gitana le dio la advertencia a Paulina de que, si resultaba ser la cuarta opción, no fuera a perder el pergamino, ya que en algún tiempo se aburriría de ese chico, pues nunca estuvo destinado para ser de ella. Por lo cual, para deshacer aquel amarre únicamente había que quemar el pergamino, y eso haría que todo regresara a la normalidad.
Pasó el tiempo. Las hermanas regresaron de sus vacaciones. Volvieron otra vez a su ciudad natal. Siguieron con su vida. Pero al pasar el tiempo, sucedió algo muy extraño. Resultó que todas las predicciones que había hecho aquella bruja con las cartas se cumplieron tal y como había dicho. La hermana de Paulina siguió con su trabajo, sin renunciar. Aguantó. Y al mes y medio, tal y como habían predicho las cartas, aquellas personas que tanto la molestaban fueron despedidas, ya que fueron atrapadas haciendo un desvío de recursos para la empresa. Y no solo las despidieron, sino que también las demandaron, por lo cual pagaron por todas las cosas malas que le habían hecho. Pero eso no fue todo. Hubo también otra sorpresa más para la hermana de Paulina, la cual fue que la ascendieron de puesto, por lo cual su sueldo aumentó y le fue mucho mejor en su trabajo. Pero por si fuera poco, en cuestión de su vida amorosa, de igual forma como las cartas lo habían predicho, sucedió algo bueno. Ella hizo caso y no aceptó regresar con su ex, y al otro año, ya con su nuevo puesto en la empresa, conoció a un socio, un empresario joven que la invitó a salir. Al poco tiempo, ya eran novios y ya estaban en pláticas para casarse. Todo se había cumplido. Con respecto a Paulina y su pergamino, ella trató de no darle la importancia en ese tiempo, pues llevaba un poco más de la mitad de la carrera cursada, por lo cual su principal objetivo era terminar la escuela, y no pensaba tanto en buscar pareja, por lo que ni siquiera había pensado en hacer uso de aquel pergamino. Pero un día, buscando entre sus cosas, lo encontró y le ganó la curiosidad por usarlo. Ella no tenía ningún candidato en mente, pero pensó en que podía utilizarlo en un chico el cual sería difícil que aceptara salir con ella, ya que, según ella misma, no se consideraba una chica ni bonita ni agraciada, y poco tiempo le dedicaba a arreglarse o tratar de verse bien. Ella simplemente quería terminar su carrera y no se fijaba en esas cosas. Decidió utilizar ese pergamino con un chico de una de sus clases. Era el típico chico que jugaba en el equipo de fútbol de la facultad, muy codiciado por la mayoría de las chicas de la escuela. Por lo cual, si lograba conceder el amarre, iba a ser algo muy sorprendente. Averiguó el nombre del chico, así como su fecha de nacimiento, y la apuntó siguiendo las instrucciones que le había dicho aquella bruja. Y al día siguiente, con mucha curiosidad, levantó su almohada y revisó aquel pergamino. Levantó su almohada con mucha curiosidad y se dio cuenta de que el pergamino no desapareció. Eso quería decir que lógicamente no sería el amor de su vida, cosa que no le sorprendió para nada. Pero vio que las letras cambiaron de color. Aquel nombre de ese chico apareció en tinta roja color sangre, lo cual quería decir que aquel amarre se efectuaría correctamente. Paulina llegó a la escuela muy emocionada por ver los resultados del hechizo que acababa de realizar. Pero por más que trataba de acercarse a ese chico, por más que trataba de hacerle la plática, no lograba nada. Ese chico seguía muy indiferente a ella, por lo cual Paulina pensó que la habían estafado, que la habían engañado, que la habían timado, por lo que simplemente echó el pergamino a una caja de cosas viejas que tenía en su cuarto y trató de olvidar el asunto. Lo sorprendente pasó 2 semanas después, mientras Paulina estaba con sus amigas comiendo en la cafetería de la escuela. Aquel chico, al cual se le había hecho el hechizo, cuyo nombre era Mauricio, se acercó y la saludó. Después, la invitó a ella y a todas sus amigas al partido que tendría lugar el fin de semana. Pero no solo las invitó al partido, sino que también a una fiesta que habría después, que sería exclusivamente para los jugadores y sus amigos más cercanos. Las amigas de Paulina estaban totalmente impresionadas, tanto que aceptaron ir,
aunque se les hizo muy raro que aquel chico las invitara así como así. Pero no le dieron mucha importancia y asistieron gustosas. Fueron al partido y después a la fiesta que había después de él, pero las invitaciones no se detuvieron ahí, ya que Mauricio siguió invitándolas a más lugares, y con el tiempo, específicamente solo a Paulina, a otros partidos y otras fiestas. Después la empezó a invitar a salir al cine, a dar la vuelta, tomar un café, salir a comer. Todo fue tan rápido que al mes de estar saliendo ya eran novios oficiales. Paulina se la pasaba muy bien. Los meses que estuvieron de novios fueron geniales. Miel sobre hojuelas. No tenían ningún tipo de problema y se divertían muchísimo. Tanto que a Paulina se le olvidó que esa relación era fruto de un hechizo no correspondido. Todo iba bastante bien hasta que después de algunos meses empezaron los problemas. Mauricio empezó a cambiar. Ya no era aquel chico tierno y amable que se portaba bien con Paulina. Se empezó a portar muy posesivo, incluso a veces grosero. Y por las noches comenzó a tener pesadillas. Le platicaba a Paulina que soñaba con un ser oscuro y maligno que entraba a su cuarto y lo molestaba, diciéndole que se lo iba a llevar. El miedo y el insomnio se reflejaban en sus ojeras. De aquel chico deportista ya no quedaba nada. Toda su apariencia fue en decadencia, así como la relación que tenía con Paulina. El comportamiento posesivo, agresivo, celoso y depresivo de Mauricio hizo que Paulina tomara la dura decisión de cortar la relación. Un grave error, ya que al hacerlo, Mauricio empeoró. Se volvió muy obsesivo con ella. La buscaba todos los días, le insistía y le lloraba. Y otra cosa que también empeoró es que Paulina empezó a tener aquellas pesadillas de las que Mauricio solo le contaba. Empezó a dejar de dormir bien. Pero en uno de sus sueños tuvo la solución para terminar con ese problema, ya que soñó con aquella bruja, aquella señora que había visto en la playa. La señora le dijo que recordara que todo era por el hechizo del pergamino, y que para terminar esos problemas, lo único que tenía que hacer era quemar ese pergamino, y todo volvería a la normalidad. Al día siguiente, Paulina se levantó, muy emocionada, muy feliz, porque ya sabía cómo terminar con todos sus problemas. Empezó a buscar aquella caja de cosas viejas, pero recordó que la había dejado en el sótano. Enseguida bajó y empezó a buscar aquel pergamino, pero no pudo encontrarlo. Y entonces recordó que sus papás hace poco habían limpiado el sótano y habían tirado mucha basura, y al no encontrarlo, supuso lo peor, que sus padres habían echado a la basura aquel pergamino. Se puso muy triste y no quedó de otra más que ir con su hermana a platicarle todo lo que había pasado. Ella le dijo que tenían que ir a consultar a algún brujo para que deshiciera aquel amarre. Entonces se dirigieron a un lugar muy conocido y muy famoso a voces, un mercado en Monterrey en el que, si sabías buscar entre pasillos y rincones, era un lugar donde podrías encontrar cosas esotéricas, donde había chamanes y brujos que las podían ayudar, y ahí se encontraron con una bruja que, según se decía, era muy buena en su trabajo. La bruja, al leer las cartas y consultar otro oráculo, dijo que ya había visto el problema, que sí, que era muy importante que quemaran aquel pergamino, ya que había sido ritualizado con magia muy fuerte y con influencia de algunos demonios, que de otra forma tendría que hacer un ritual muy peligroso para ella, por lo cual les cobraría muy caro, y que aún así no garantizaba que pudiera deshacer aquel amarre. Y entonces les dijo el precio. Les dijo que les cobraría aproximadamente 50,000 pesos. Al ver que era una suma muy elevada, las chicas, preocupadas y temerosas, dijeron que lo pensarían.
regresaron a su casa. Y al llegar, Paulina encontró a Mauricio, como era de costumbre, afuera en la puerta de su casa, tocando y gritando por verla. Paulina habló con él, y Mauricio le dijo que si no regresaban, no le quedaría otra opción más que terminar con su vida. Paulina, preocupada, le dijo que lo pensaría. Esa fue la mejor respuesta que Mauricio había recibido en días, por lo cual, reflexivo y sonriente, se fue. Después de mentirle a Mauricio para que no cometiera el acto de quitarse la vida, Paulina se quedó platicando con su hermana. Le dijo que en efecto debían conseguir el dinero que le pedía la bruja del mercado negro, que tenían que intentar deshacer ya ese amarre porque estaba desgastando tanto la vida de Paulina como la de aquel pobre chico, Mauricio. Después, Paulina fue a su cuarto, cerró la puerta de un golpe, se acostó y empezó a llorar fuertemente. El peso de estar arruinando su vida, la de Mauricio, tanto como también la deuda de 50,000 pesos que tendría que pagar, la quebraron completamente y terminó estallando en lágrimas. Todo parecía perdido. Paulina no tenía ninguna esperanza a la que aferrarse cuando escuchó que tocaron la puerta. Para su sorpresa, no fue su hermana, sino su mamá, quien entró preocupada a su cuarto. Su madre le preguntó si se sentía bien, a lo que ella contestó, minimizando al extremo la situación y sin dar más detalle, que se trataba de un problema amoroso. Su madre, tratando de comprender lo mejor posible con las pocas palabras que le dio su hija, le dijo que tenía que hablar con ella, pues hace algunos días le quería decir algo, pero se le había olvidado. Empezó a platicarle que mientras limpiaba el sótano con su papá, encontró un pergamino con un moño amarrado, y en él venía el nombre de su exnovio, por lo cual pensó que tal vez sería importante para ella, y lo guardó. En eso, la mamá de Paulina sacó de su bolsa aquel pergamino que su hija tanto estaba buscando. Paulina se levantó de su cama de golpe. Se alegró mucho de tener en la palma de su mano la solución para terminar con todos sus problemas. Abrazó a su mamá y le dio un beso como hacía años, desde que iba en la primaria, que no hacía, y salió corriendo a buscar a su hermana. Le explicó lo sucedido y las dos juntas fueron al patio, en donde le prendieron fuego a aquel pergamino. Cuenta la historia que este hecho fue algo curioso, porque el fuego formado no era como el de una fogata normal, sino que el fuego salía de un color azul celeste o turquesa. Pero lo más curioso es que cuando se terminó de quemar, de aquel pergamino no quedaron ni las cenizas. Ya después de haber quemado el pergamino, Paulina sintió una paz interior y un gran alivio. Luego de eso, cansada, se fue a dormir. Durmió profundamente y en paz, como cuando era niña, sin ningún tipo de culpa, preocupación o remordimiento en su corazón. Después, regresando a la escuela, no vio a Mauricio en algunos días, y cuando por fin se encontró con él, este ya no se acercó para hablarle. Después de unos días, a la hora de la salida, Mauricio se acercó a ella y le ofreció disculpas. Le dijo que aceptaba que él se había portado muy mal y muy grosero con ella, pero que ya no la volvería a molestar, cosa que cumplió, y eso solamente lo confirmó. El hechizo se había desvanecido por completo. Paulina quedó muy contenta de que aquella pesadilla ya hubiera terminado, y quedó convencida de que la brujería realmente existe, que es una fuerza poderosa y que realmente funciona, pero sobre todo, que era muy difícil de controlar, por lo que casi siempre podía terminar en desgracia, y que lo mejor era alejarse de ella y buscar su propio destino, usando como brújula su propio corazón. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Los hermanos de Corsarios de Pesadillas, te deseamos que nos acompañes en este viaje de misterio y terror, y te deseamos buenas noches.